Buenas noches para todos, sean bienvenidos una vez más a una nueva edición de su programa A Solas con el Maestro. Oye, ¿qué día es hoy? 18 de noviembre del 2014. Decimos nosotros, ¿no? Usted sabe que los que vivimos en el tiempo somos los hombres. Para Dios eso no existe. Nosotros fuimos los que inventamos meses, años, fecha, pero al principio no era así. Les pedimos disculpas a todos aquellos que nos sintonizan en vivo. Sé que hay varios que no se pierden el programa porque ayer, por razones ajenas a nuestra voluntad, no pudimos estar en el aire. Pero hoy, gracias a Dios, estamos de nuevo por estos medios. Usted estará pensando de qué vamos a hablar hoy. Bueno, hoy vamos a hablar de cositas que nos deben edificar. Esa es la idea, ¿no? De que usted sea edificado, y de las cosas que vamos a hablar hoy van a confirmar muchas de otras cosas que ya hemos hablado, sobre todo aquello de dar frutos, ¿no? De que aquí hay que dar frutos. Aquí no lo llamaron a uno para estar jugando metra ni para estar por allí perdiendo el tiempo. La palabra debe producir frutos en usted, y debe producir frutos también en aquellos que le observan a usted. Y hoy vamos a tratar varias cosas, ¿no? Porque vamos a hablar de la parábola del sembrador, la cual a mí por lo menos me ha explicado muchas cosas, ¿no? Y le va a ayudar sobre todo a todos aquellos que son evangelistas, aquella gente, aquellos hermanos que viven predicando la palabra, que tienen ese ministerio, ¿no? Que se dedican a plenitud a esto, aunque yo estoy plenamente convencido de que aunque usted no tenga el ministerio de evangelista, o sea, que aunque usted no sea de esos que vive diariamente hablando de la palabra, cada uno que ha conocido a Cristo, que ha tenido una experiencia con Él, que se ha convertido en un discípulo de manera directa o indirecta, es un evangelista, porque predica la palabra con palabras o con hechos. A mí me resulta imposible ver a un cristiano que no testimonie de su fe ni con palabras ni con hechos. Esto es algo que es absurdo, no tiene sentido. Aparte que es una orden. Jesucristo dijo: id por el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. No es que si a usted le parece que aquel es feo, que aquel es negro, este se va a salvar, este no se va a salvar. No. Tiene que predicarle a todo el mundo con palabras, con la palabra de Dios, o con sus hechos, con que los demás vean pues las transformaciones que la palabra ha producido en usted. Y hablando de eso, de predicar, hoy recibí con gozo una noticia, porque por aquí cerca de la casa donde yo habito, habían un grupo de muchachos, hermanos ellos, no hermanos en Cristo, pero hermanos entre sí. Estos muchachos estaban perdidos en la delincuencia tiempo atrás. Dios permitió que entraran en casa y hurtaran alguna y que mis pertenencias, ¿no? Porque nada de lo que tengo es mío, es todo del Señor. Y bueno, casualmente eso sirvió para que yo pudiera ir a la casa de estos muchachos. El mayor de ellos era ya mayor de edad, mientras que los más pequeños, que fueron los que entraron, eran unos menorcitos de edad, muchachos de 10, 12 años. Y en aquella oportunidad pues fui, le hablé del Evangelio, le hablé de Jesucristo. El hombre, no obstante las advertencias que el Señor le hizo ese día y que le invitara a seguirle, pues perseveró en la delincuencia. Hoy en día continúa preso, está detenido en una cárcel venezolana, pero recibí con gozo la noticia, me la dio mi esposa hoy, de que los dos muchachitos más pequeños, después que también ellos andaban en la delincuencia, hoy estuvieron por aquí en casa, saludaron y nos encontramos con
la agradable noticia de que se están congregando en una iglesia cristiana y bueno, lo importante es eso, vinieron a Cristo. Y el que está preso, siempre que cuando me veía por allí, me reconocía, me saludaba con respeto y yo siempre le hablaba del Señor y él me prometía pues que le iba a seguir, que le iba a buscar, pero yo sé que todo tiene su tiempo debajo del sol. No tenga prisa que ya vamos a empezar. Cuando vea que hago una pausa, no crea, no jurungue nada, no toque nada, no es el internet, soy yo que me estoy tomando un traguito de agua o algo, pero así que deje la computadora tranquila que todo está en perfecto estado. Vamos pues a la parábola del sembrador. Pare la oreja para ver lo que el Señor nos va a decir esta noche. Marcos capítulo 4, eso también lo va a conseguir en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 13, si no recuerdo mal, y en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 8. Pero vamos a leerlo en Marcos. Usted se dirá, ¿por qué? Bueno, yo tampoco lo sé, el Señor me dijo, lee en Marcos, y yo obedezco. Marcos capítulo 4 dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Aquí va a notar algo que quizá usted nunca ha notado, junto al mar. Y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Póngase un momentico a imaginarse la escena, ¿no? Yo que vivo en una zona de playa, el Señor entra en una barca, estaba la multitud allí en la orilla de la playa y el Señor empieza a enseñarles. Había una multitud. Ahora, seguramente los que estaban en primera fila podían escuchar con claridad. Ahora, respóndame usted, ¿cómo hacían los que estaban por allá bien atrás, sin que el Señor tuviera un megáfono, ni un micrófono, ni ninguno de esos instrumentos modernos para escucharle? ¿Cómo le oirían? Porque por mucho que hubiera gritado, por mucho que gritase, seguramente los que estaban allá en la parte final de la multitud, no, más el gentío y el escándalo que a lo mejor había, gente que hablaba, no le podían escuchar. Sin embargo, el Señor se aseguraba de que todos oyesen, y no en vano subió a esa barca. Pero es que Él es el creador de todo, ¿no? Sabía que el viento propaga con facilidad las ondas sonoras. Por eso se montó en esa barca, cabezón. Entonces, mientras él hablaba, el viento se encargaba de que las ondas llegaran hasta los que estaban allá, sin necesidad de micrófono, sin necesidad de megáfono. Coja el trompo en la uña y alabe a Dios. Eso me lo enseñó el Señor aquí, porque hay un vecino que pone música, y un día fui a una bodega que queda detrás de su casa. Cuando él pone la música, a mí yo la oigo en casa casi que a todo volumen, y sin embargo usted pasa para la parte de atrás de la casa de este vecino y prácticamente la música no se oye. Y esa noche noté que era por causa del viento. El viento transportaba las ondas sonoras hasta mi casa, a mí me atormentaba, y a los que estaban detrás de la casa de él ni siquiera se enteraban. Gloria al Señor. Y entonces el Señor les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Vale la oreja para que vea lo que va a decir el Señor ahora. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando el Señor decía o dice, el que tiene oídos para oír, oiga, realmente está diciendo, entienda el que pueda. Lo dice de una manera que en realidad
lo que nos hace pensar es que el Señor hablaba sabiendo que algunos iban a entender y otros no. Sálvese quien pueda, dicen por ahí cuando una situación es terrible. El Señor decía, el que tenga oídos para oír, oiga, o el que tenga ojos para ver, vea, o el que pueda entienda. No era para todos. Ya vamos a ver por qué. Entonces, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y el Señor les dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, pero a los que están afuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Mire usted qué contradicción tan grande hay aquí, ¿no? No se crea que no hay ninguna contradicción. Aquí no hay ninguna contradicción. La Biblia no se contradice. La Biblia contradice a los hombres. Eso es una cosa muy diferente. Pero pareciera que hubiera una contradicción, porque el maestro está allí montado en la barca, se asegura de estar en una posición en que el mensaje pueda llegar de manera clara a todos los que están oyendo. Les habla en parábolas, pero es de suponer que él quería que todos les escucharan y les entendieran, y sin embargo aquí está diciendo que a ellos les hablaba en parábolas de manera tal de que no pudieran entender lo que él les estaba diciendo, para que oyendo no oigan, para que viendo no perciban, para que oyendo no oigan ni entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Pero bueno, pues si el Señor vino de manera tal de que fueran salvados todos los que en Él creyesen. Él vino a morir por cada uno de los habitantes de la tierra. Él perdonó todos los pecados de la humanidad. Entonces, ¿cómo pues dice que les hablaba en parábola para que estos oyendo no entendieran y para que no se convirtieran y para que sus pecados no les fueran perdonados? La respuesta está en la Biblia. ¿Y usted sabe cuál es la respuesta de eso? Que bueno, hay un famoso libro que está allá arriba en el cielo que se llama El Libro de la Vida, con la cual el mismísimo Señor con su puño y letra inscribe el nombre suyo, el nombre mío y el nombre de todos aquellos que forman parte de aquel cuerpo glorioso que es su esposa, a la cual Él en breve viene a buscar. El Señor dijo, son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces, hay unos que están inscritos en ese libro y otros que simplemente hagan lo que hagan, jamás van a ser inscritos. No fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo para salvación. Y eso usted le tiene que consolar, porque muchas veces uno ama a una persona, puede ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser qué sé yo quién, a la cual usted quisiera verle convertida al Señor, y usted se cansa de hablarle y hace como una persona que yo conocí, testigo de Jehová, por cierto, la cual pretendía que yo me convirtiese a las pamplinas que ellos predican, no sabiendo que estaba pues conociendo a personas cristianas, y esa mujer, con tal de que yo le escuchara, me trajo a casa, bueno, cualquier cantidad de personas, casi que me trajo a Russell. Pero era imposible que yo me convirtiese de la luz a las tinieblas en la cual andan ellos, ¿no? Y así a veces pasa. Usted, hay personas a las cuales usted ama, les habla por parábola, les habla con su testimonio, les cuenta la Biblia para adelante, para atrás, y no hay manera de que entiendan. No hay manera que entiendan. El Señor sabía que de esa multitud que estaban escuchando, muchos no iban a entender. Muchos estaban ahí curiosos, pues, porque Jesús era la sensación del momento y todo el mundo hablaba de él. Y recuerde que las Escrituras dicen que su fama se extendió por toda Samaria, por toda Judea.